Antes de comenzar, aquí van unas cuantas recomendaciones para ampliar los temas que vamos a tratar aquí. La biblioteca de Mayer habló de esto hace años, y aunque no concordamos del todo con sus palabras, sí que recomendamos su vídeo a modo de introducción. Para un vídeo en español que hable de cómo funcionan los retcons y cómo encajan las custodes, Oscar Da Monkey hizo un vídeo que es tremendo y no os lo podéis perder. Y finalmente, aunque está en inglés, está el vídeo de por qué los frikis se unen a la alt-right de Cheyenne Lin. Todos estos vídeos están en la descripción, junto con los artículos de prensa que vamos a mencionar a lo largo del vídeo y alguna que otra fuente más. Y dicho esto, comencemos. Hace un par de meses, Games Workshop anunció una colaboración con Activision para la saga de videojuegos de Call of Duty, en la cual habría nuevas skins y animaciones de ejecución para que los niños de 12 años jugasen a ser niños mayores, dispensando la misericordia del emperador con una motosierra, al mismo tiempo que lucen como alguien que acudiría a un podcast con Andrew Tate. Esta noticia fue recibida con un merecidísimo escarnio, por lo que claramente era una maniobra comercial que apelaba a gente que no tenía nada que ver con el hobby de Warhammer 40.000, y que no hay nada más que verlo para darse cuenta de que era un atentado contra su identidad y su integridad. El universo de Warhammer 40.000, tan rico por sus características únicas y bien establecidas, se estaba vendiendo como un mercenario en un pobre intento de sacar rédito a costa de denigrar y desmerecer una marca que durante décadas ha cautivado generaciones y alimentado su imaginación, que ha crecido con su público, pero que ahora veía como una nueva oleada de gente que no tiene verdadero interés en el hobby y en su universo se introducía de manera insidiosa. Gente que como mucho podían aspirar a ser turistas, sin desarrollar el riguroso interés que la gente que de verdad ama y es dedicada con esta franquicia está constantemente demostrando. Esto, claramente, es un signo de decadencia de nuestro amado universo y un recordatorio de que, como comunidad sana que somos y que queremos seguir siendo, es nuestro deber dejar claro a todos esos posturetas que no pintan nada y no deberían andar metiendo sus narices en un asunto que no aman de verdad, que no pueden venir a cambiar un universo como si les perteneciera a ellos, no a la gente que lleva más tiempo en él. ¿Os dais cuenta de lo que acabamos de decir? Porque no son más que estupideces. Esto, queridos seguidores y seguidoras, es un discurso gatekeeper. Seguro que alguno de vosotros lo habéis escuchado alguna vez viniendo de algún creador de contenido con más boca que cerebro y os cause el mismo rechazo, pero para quienes no sepan de qué estamos hablando, vamos a tener que empezar por la base y explicar qué es esto como si fuera un capítulo de conceptos básicos. ¿Qué es el gatekeeping? El gatekeeping, o ser un gatekeeper, es lo que en España se ha llamado toda la vida un reparte carnets. Un tío o tía que es muy aficionado a algo, hasta el punto en que puedes ver que su identidad depende de esa afición, y siente la necesidad de defender dicha identidad, a menudo desmereciendo a otros que también muestran interés por ese hobby, porque piensan que de alguna manera eso está atentando contra él, y a menudo contra el grupo del que se siente que forma parte. Todos hemos conocido alguna vez a ese típico pesado que te dice que si no te has leído esto u otro del autor, si no te has pasado este juego de una manera tan específica, no eres digno de llamarte fan del autor o de los videojuegos, que eres un casual, un poser, un intruso, un turista. No son ningún misterio y en estos tiempos que nos toca vivir salen de debajo de las piedras. La verdad es mucho más interesante que quiénes son es entender por qué surgen. Os lo digo ya, es por capitalismo. En serio, es por capitalismo. Vale, esto requiere de una respuesta un poco más elaborada. Cuando decimos que el gatekeeping surge como una consecuencia de una identidad de grupo, lo decimos en un sentido muy literal.
En la sociedad de consumo en la que vivimos, especialmente desde la generación millennial, buena parte de lo que consumimos, concretamente cuando hablamos de una ficción en forma de novelas o videojuegos o series de televisión, ha creado una identidad de grupo que, primero, asociamos como parte de la experiencia común que nos define como generación. Ya sabéis, los que crecimos con los Tamagotchi, con los tazos de Pokémon o con series icónicas que emitían por las mañanas, aunque esto se extrapola a cualquier generación. Por otra parte, cuanto más cerramos el círculo hacia aficiones concretas y más de nicho, como son los juegos de cartas coleccionables, el manga o el modelismo, más nos encontramos con el fenómeno fandom, que es, literalmente, un grupo de personas que tienen, como elemento común y definitorio, una afición que consumen, con su propio vocabulario, sus propios lugares de reunión y sus conductas propias. Hay, ¿cómo decirlo?, un tribalismo implícito en toda esta parte, en el que las comunidades, en este caso, desarrollan un sentimiento de pertenencia y de identidad propia. Esto parece que no, pero es importante, porque sin esta percepción de identidad colectiva, no surgiría una necesidad por parte de algunos de defenderse de lo que sienten como una intrusión. Antes, hemos dicho que todo esto tiene que ver con el capitalismo, y la verdad es que lo decíamos muy en serio, porque la conducta gregaria está fuertemente ligada en la promoción de cualquier producto que no solo quiere clientes, sino que quiere crear una identidad ligada a su marca. Lo que posees acabará poseyéndote. Pero haz lo que quieras. Solo de esta manera, por la creación de un sentimiento de comunidad, podemos entender que cuando se realizan cambios en estas licencias que tanto han amado, particularmente cuando se produce lo que les gusta llamar como inclusión forzada, lo sienten como un ataque personal sobre algo que, y esto es muy importante, creen que les pertenece, porque un elemento clave de los repartecarnets es que le dan la vuelta a la relación de propiedad sobre aquello que consumen. Dicho de otra manera, los gatekeepers son fanáticos, que no solo han desarrollado un fuerte lazo hacia aquella afición que adoran, sino que también se sienten dueños de ella, y a consecuencia de esto, fabrican una idea de autoridad para determinar quién tiene derecho a formar parte de una comunidad y quién no, percibiéndose a sí mismos como una suerte de defensores de algo, yo qué sé. Por lo tanto, el gatekeeping es una actitud confrontativa que nace de la falsa idea de pertenencia que tiene parte de un colectivo sobre lo que consume. Lo que en resumen se podría decir que está esta frase: es mi juguete, si quieres disfrutar con él tienes que hacerlo como hemos hecho toda la vida, y si intentas cambiarlo es que no te gusta, por lo que realmente eres un intruso. Because of people like you that I got blocked by the official Squishmallow Twitter account. You got to them. Yeah, I see that look of guilt. You know what you're doing, infiltrating a space meant for people like me. I bet you don't even like Squishmallows. It's all about pushing an agenda. That's why it comes down to people like me to keep casual filth like you out of this hobby. That's what you sound like when you try and gatekeep Warhammer. Esto, obviamente, la verdad es que es completamente absurdo, por el simple hecho de que toda esta gente son, al final del día, simples consumidores, no creadores. Con esto lo que venimos a decir es que su poder de decisión empieza y acaba con aceptar o no el producto que se les ofrece, no en determinar cómo debe de ser o qué condiciones debe de reunir un cambio o un miembro de la comunidad para que sea aceptable. Esto son solo opiniones, no tienen ningún peso real. Esta ha sido una introducción un poco larga y nos hemos dejado muchos matices, pero creemos que con esto ya os hacéis una idea más o menos clara de qué es un gatekeeper. Ahora, ¿cómo afecta esto a Warhammer 40.000? Pues es un caso curioso. Warhammer 40.000 es una marca de modelismo, pero su naturaleza como producto de lujo ha hecho que se desarrolle en una afición multidisciplinar. Es decir, es una marca que tiene diferentes formas de ser disfrutadas y compartidas por su comunidad. A grandes rasgos podemos distinguir tres formas: la artística, la competitiva y la narrativa, además de otras vertientes dependiendo del formato que uno elija, pero vamos a centrarnos en esas tres. En las dos primeras podemos encontrar
¿cómo decirlo? Un cierto elitismo. Pero aunque el elitismo y el gatekeeping comparten ciertas actitudes, realmente no tienen por qué ser necesariamente lo mismo. Puedes encontrarte pintores y jugadores que, bueno, seamos honestos, son unos auténticos capullos y que sean capaces de mirarte por encima del hombro, pero realmente estos son, yo diría, conductas más individualistas, en contraste con lo que se podría decir que es el tribalismo típico del gatekeeping. Por otra parte, el universo ficticio de Warhammer 40.000 es una enorme campaña de marketing que se ha convertido en la forma de entretenimiento que más interés despierta a gran parte de la comunidad, lo cual es fascinante, porque hablamos de que una parte de este hobby es al mismo tiempo promoción y producto, especialmente para gente que, por un motivo u otro, no tiene acceso a las miniaturas y, por lo tanto, esta es la manera que tienen de formar parte de su comunidad, la de conocer e interactuar con el trasfondo haciendo memes o fanfictions o simplemente relacionándose con el resto de la comunidad, algo por cierto muy presente en YouTube. Aquí también vemos elitismo, en forma de sabelotodos que necesitan restregar al resto lo mucho que se conocen los detalles más irrelevantes de un universo de ficción, cosa que se ha utilizado como arma arrojadiza incluso contra creadores de contenido de cierto nivel. Quiero decir, ahí está Hunleo, que para quien no lo sepa, es un plagiador... ¿No? ¿No puedo decir eso? No. Es uno de los divulgadores de trasfondo de más alcance dentro de la comunidad de Warhammer 40.000. Nuestra opinión de él podría decirse que es ambigua. Pero la cuestión es que ha sido señalado por simplificar el trasfondo y, bueno, digamos, equivocarse en algunas situaciones. Y eso no nos parece una crítica válida. El universo de Warhammer no es coherente. Es un lío lleno de contradicciones, un producto de haber sido escrito a lo largo de casi 40 años por decenas de autores. Es decir, es completamente imposible que una sola persona conozca la totalidad del trasfondo de algo que está constantemente creciendo desde hace décadas. Por Dios, ni siquiera los propios autores se conocen por completo su propio lore. A la hora de la verdad, lo que casi todo el mundo hace a la hora de introducirse en este metaverso es conocerse las bases y luego decide explorar la parte que más le interesa, cosa que es totalmente válida. Si formamos parte de esta comunidad es para disfrutarla como una afición, no como si fuese una asignatura. No estamos obligados a leernos una saga de más de 40 libros si no nos llama la atención. Te estoy viendo, herejía de Horus. Además, la escritura retroactiva y los errores son comunes, y hasta los propios escritores y diseñadores de la marca han afirmado, en diversas ocasiones, que la noción tradicional de canon no debería aplicarse a Warhammer 40.000, por lo que hablar de errores o contradicciones ni siquiera tiene sentido para empezar. La inmensa mayoría de la gente en esta comunidad es consciente de esto, pero todos sabemos de dónde aparece el gatekeeping de verdad. Ha llegado la hora de hablar del peor enemigo de la comunidad: la inclusión de nuevos grupos demográficos, y para esto hemos traído un invitado muy especial. ¡Pollo, dale! ¿Qué tal, gente? Para entender la problemática de los gatekeepers y por qué siempre surgen cuando una licencia conocida apunta a ser más inclusiva, es necesario señalar la contradicción que todo fandom tiene que enfrentar tarde o temprano con respecto a adorar una franquicia comercial. Y esto es también una cuestión de puro capitalismo. Porque verán, cuando una marca espera seguir siendo relevante y rentable a lo largo de las décadas, lo que va a intentar es adaptarse al mercado y sus exigencias. Y apelar a nuevos grupos demográficos es una estrategia que siempre ha existido, cosa que los gatekeepers no entienden. La lucha por mantener una comunidad inalterable choca frontalmente contra los intereses de las corporaciones que son dueñas de esta franquicia. Ellos suelen quejarse de que estas estrategias demeritan su amada franquicia, como si los grupos a quienes tratan de apelar no supieran que las empresas solo quieren su dinero. Pero que nadie les engañe, los gatekeepers jamás han luchado ni lucharán por una mejor representación, porque para ellos todo se trata de defender su identidad de grupo. Así que si de ellos dependiera, no habría representación en absoluto, salvo la de ellos o la
la de personajes que, aunque fuesen distintos por fuera, actuasen como ellos acostumbran a ver a sus arquetipos favoritos. Por eso es tan común que el típico personaje femenino y guerrero tiene un pase para ellos. Quitando eso, para estas personas no existe la inclusión correcta. Toda inclusión es forzada porque cualquier cambio implica cambiar la comunidad por extensión, y tratarán de retorcer el relato para hacer pasar su intransigencia por crítica pretendidamente analítica que no engaña a nadie para tratar de asociar la inclusión con la mala literatura como algo indivisible. Ya saben, el discurso de que los wokes prefieren la inclusión a una buena historia, cuando la realidad es que no existe ninguna conexión entre ambas, es una falsa asociación con intenciones maliciosas. En definitiva, siempre ha habido valores progresistas en los medios. Si hoy en día son más comunes es porque hemos avanzado como sociedad. La discriminación está peor vista y la representación de grupos oprimidos más aceptada. Así que mientras que antes muchas películas tenían personajes que representaban valores conservadores, ahora, muchas veces de forma principalmente estética, esos personajes representan valores progresistas. Pero las pelis malas y los personajes pobres ya existían antes, y el hecho de que a algunos solo les molesten cuando no dan voz a un hombre blanco hetero dice mucho de los prejuicios que niegan tener. La inclusión forzada es una parida que no existe. Existe la inclusión y existen los personajes forzados en los guiones de mierda, algo que siempre ha existido. Las únicas ocasiones en las que no se tratará de criticar la inclusión es cuando un producto resulta ser exitoso y se van en el bando perdedor al que realmente pertenecen, momento a partir del cual tratarán de impulsar una narrativa alternativa, en la que el producto que criticaban resultaba ser en realidad una crítica al progresismo. Es decir, si no pueden destruir algo, tratan de apropiarse de ellos, como una pareja celosa. Ejemplo de esto es la película de Barbie, que cuando resultó evidente que era un éxito en taquilla, nos encontramos con el retorcido argumento de que era una película anti-progre. Esta resulta ser una muy buena táctica, porque de esta forma son ganadores y perdedores a la misma vez en una guerra cultural que ellos mismos inventaron. Si algo falla es porque es progre, si algo triunfa es porque es anti-progre. Ellos no disfrutan el arte, solo lo usan como munición para su guerra cultural. Tampoco es nuestra intención aplaudir todas las maniobras de una empresa multimillonaria que cotiza en la bolsa. Games Workshop ha cometido culeradas contra otras empresas y contra su propia comunidad una y otra vez, y tratar de ser más inclusivos no engaña a nadie. Pero con respecto a la actitud de los gatekeepers, lo que tenemos que tener en claro es que muestra lo ridículo que es que la personalidad de un adulto gira en torno a adorar una franquicia que lo acompañó en su juventud. Antes o después los gatekeepers tienen que lidiar con la realidad de que la empresa que son dueñas de esas marcas deben apuntar a nuevos horizontes, y por tanto es muy raro, por no decir prácticamente imposible, que una marca permanezca inalterable a lo largo de las décadas. En conclusión, la inclusión forzada a la que los gatekeepers se refieren no existe, solo es la excusa que pone un puñado de personas malhumoradas que están descubriendo que una nueva generación de fans les está tomando el relevo y que ellos ya no son el centro de atención de la empresa que les proporciona un producto que aman. El gatekeeping es puro sectarismo, a menudo infestado de misoginia y racismo en los fandoms que originalmente estaban conformados casi completamente por varones blancos. Lo cual también es una fantasía, porque si bien la publicidad nos hacía creer eso, que era un juego de niños, no hace falta más que ver fotografías o fansigns de antes de 1990 para darte cuenta de que estos fandoms siempre han contenido todo tipo de gente, sin importar su color de piel o género. A esto agréguenle en la mezcla una ficción que romantiza la guerra y no se atreve a ser todo lo satírica que podría o debería ser con el fascismo, y lo que tienes es un resultado explosivo de gente resentida cuando la propia empresa que les vende los juguetes les dice alto y claro que son idiotas por no captar el mensaje, y sienten que les escupen en la cara cuando meten mujeres en un rol que había asociado exclusivamente con el masculino. No es raro descubrir que muchos de estos individuos fueron marginalizados durante su juventud, por lo que su hobby no solo era un medio de escapismo, era también un refugio. En el colegio me hacían bullying, tal cual. Yo era el friki, no existía esto de ser gamer, era una cuestión de ser el viciado de mierda. Y ahora que sienten que invaden un espacio que consideran privado, reproducen en los demás el mismo rechazo que sufrieron ellos. En resumen, los gatekeepers son la reacción inevitable de unos tipos aferrados a su nostalgia contra la necesidad que tiene una franquicia de adaptarse y cambiar. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido hace un poco con los custodios, pero para hablar de eso hace falta algo más que un pollo. Es necesaria una criatura sináptica. Hola a todos, bolsas de biomasa. Yo, el Robagenes, he sido enviado por la mente enjambre porque todo este asunto de la inclusión forzada empieza a generaros mucho cortisol, y eso es malísimo para la digestión. De modo que estoy aquí para compartir la opinión que tenemos con respecto a las mujeres custodes. La realidad es que esto debería ser un cambio inocuo, que no tiene apenas efecto en el trasfondo de este universo, que antes o después será devorado, pero es evidente que va con una intención comercial.
La inclusión de mujeres custodes no es diferente de todos los cambios que han sucedido con la escritura retroactiva. De toda la vida, cuando ha habido cambios, pequeños o grandes, se ha asumido que siempre han estado ahí, ya sea con la intrusión de nuevas unidades de combate para vender, o con una reescritura completa de partes importantes del trasfondo. Lo impactante de todo esto ha sido la reacción de una comunidad que ha mostrado su peor cara hasta un punto que raya en la paranoia más absurda. Un poco de paranoia está bien para distraer a los inquisidores mientras hacemos crecer nuestros cultos en las entrañas de los mundos colmena, pero esto es tan ridículo que hasta la criatura sináptica más poderosa se ha llevado las garras a la cabeza. Como todo cambio, esto ha sido una maniobra para vender en miniaturas a un nuevo público, y tanto la manera de aparecer en un nuevo codex como el mensaje que lanzaron desde la empresa de que siempre ha habido mujeres custodes es algo que va acorde a la forma que este universo tiene de expandirse. Y sin embargo, hemos visto las teorías más absurdas posibles viniendo de unos gatekeepers tratando de ignorar o poner objeciones bastante tristes. Hemos visto cómo han intentado extender una narrativa de que Games Workshop está haciendo gaslight por decir que las custodes siempre estuvieron ahí, ignorando a propósito que el trasfondo siempre ha sido retroactivo. Los hemos visto creerse bulos de 4chan sobre que esto ha sido forzado por Amazon de cara a las futuras producciones de esta franquicia, o por grupos de inversores que tienen judíos entre sus miembros, así que ya os podéis imaginar la clase de personas que apoyan estas teorías absurdas. Ni siquiera la mente enjambre puede soportar tal cantidad de estulticia junta. Lo único que podemos aceptar es que esto ha sido un movimiento por parte de Games Workshop que han hecho sabiendo perfectamente que va a cabrear a los más mentecatos de su comunidad, y lo han hecho porque saben que no necesitan a esa gente. Esto no es el final, los marines mujeres ya no son una posibilidad, sino una certeza que ocurrirá antes o después, y nosotros bien que nos alegramos, porque si sirve para hacer de esta una comunidad más variada y que los ridículos ignorantes la abandonen por su propio pie, entonces es un paso en la buena dirección, especialmente para mí, que cuanto más variado es el menú, más lo disfruto. Y ahora, retiro mi sombra de la disformidad para devolveros la conexión con el triunvirato. Con todo lo que ya hemos expuesto, es hora de hablar de aquello a lo que hemos decidido llamar el Warhammer Gate. Cada vez que en un hobby aparece una de estas polémicas, hay una opinión que no dejamos de ver, la para nada imparcial, aunque pretenda serlo, porque no podemos simplemente disfrutar todos de una afición común sin meter políticas de por medio. Mirad, si habéis prestado atención al vídeo, ya deberíais saber por qué. A ver. Si, por un lado, las empresas que poseen las marcas que disfrutamos aspiran a ampliar sus mercados y apelar a nuevos grupos, y por el otro tenemos a un puñado de idiotas queriendo defender la mal llamada auténtica comunidad de lo que ven como una ideología invasiva, el conflicto es inevitable. Y viendo que los reaccionarios de turno resulta que tienen entre sus filas a la flor y nata de lo más despreciable que te puedes encontrar en las redes, hay que estar muy ciego o ser maliciosamente ignorante para decir que la toxicidad proviene de los malvados progres. Es casi hasta gracioso ver que cuando los victimistas son un puñado de conservadores, los canales que tratan de salseo político se convierten de pronto en activistas anticorporativos en lugar de retratar a los suyos con arte generado por IA, bastante cutre, llorando como los niñatos que son. ¡Ah! Cosas. Ya lo dijimos en nuestro vídeo sobre si era posible o no tener mujeres marine. Esta cuestión surge ahora más que nunca porque Warhammer 40.000 está a las puertas de convertirse en algo mainstream. Y vamos a tener, sí o sí, un clima de discordia asqueroso. En el mejor de los casos, de una manera o de otra, veremos cambios que no van a adecuarse a la visión que muchos tenemos de este universo, lo cual va a provocar reacciones negativas, pero a esto hay que añadirle que vivimos en un entorno digital lleno de sanguijuelas que se dedican a vivir del victimismo y que aprovechan el último producto mediático para agitar el fantasma de lo que llaman el wokismo, no porque les importe una mierda la representación o el producto del que hablan, sino para mantenerse relevante en una jungla digital de vanidad. Dicho de otra manera, aunque la serie no tenga nada de lo que ellos llaman woke, van a intentar hacer como si lo hubiese por llamar la atención. Es así de triste porque de eso viven estas personas. Hay quien piensa que esto de Warhammer 40.000 entrando en la batalla cultural es algo nuevo y no hay nada más alejado de la realidad.
Si habéis estado pendiente de la prensa del mundillo de las miniaturas, sabréis que hace tiempo que Warhammer 40.000 se discute desde la lente de un producto cultural y sus implicaciones. Más de uno se acordará de que la aparición de un nazi en Talavera fue lo que llevó al comunicado más famoso de Games Workshop. Pero no os equivoquéis. Hace décadas que ya se hablaba de que la comunidad de Warhammer 40.000 estaba infestada de fachas. Para nosotros, siempre han sido casos muy excepcionales, pero nunca ausentes. En 2020, Paulie Doyle escribió en Vice que Warhammer 40.000 había entrado en lo que se conoce como la guerra cultural. Ese mismo año, Games Workshop publicó el manifiesto de Warhammer is for Everyone, a lo que siguieron diversas reacciones. Por un lado, el grupo benéfico No More the Angels escribió una carta a la empresa madre advirtiéndole de la existencia de grupos de redes de supuestos fans que se alineaban con la extrema derecha, y mencionaba al escritor de Warhammer Thomas Parrott, quien declaró abiertamente que impulsar una narrativa de buenos contra malos en la narrativa de Warhammer para facilitar la entrada en el hobby de muchos chavales jóvenes conllevaría el riesgo de crear una impresión equivocada de qué es el Imperium y en qué se ha convertido la humanidad. Así que ya veis, hasta los escritores de Games Workshop son conscientes de esta problemática. Por otro lado, el youtuber de Warhammer conocido como Arch trató de organizar una campaña de respuestas online a la empresa clamando por una retirada del manifiesto por, según él, apelar a un extremismo que se alineaba con el comunismo y la violencia. Ok. Por aquel entonces, Arch declaraba públicamente que él no se alineaba con la extrema derecha y que abogaba por un hobby que estuviese libre de cualquier tipo de política. Poco después salieron estas capturas de su Discord y... ya, claro. Sí, no te alineas con política, completamente libre de políticos. ¿Sabéis que este tipo fue demandado por Games Workshop y se le ha impedido colaboraciones porque la propia empresa no quiere que ningún producto de su marca sea asociado con gente como él? Nos preguntamos por qué será. Y ya de paso, ¿no os recuerda a alguien? Este no es el único ejemplo. Riley Nicholas se aproximaba al problema de la ultraderecha dentro del hobby como un problema de la propia narrativa del juego. No porque jugar a Warhammer 40.000 te convierta en un nazi, sino porque la gente que ya tiene tendencias políticas conservadoras, de vez en cuando veía el Imperium como una meta a la que aspirar y proyectaba sus ideas e iconos a través de él, dándoles un proverbial trampolín. Finalmente, Alex Evans hablaba este mismo año de la problemática ideológica dentro de la comunidad de Warhammer 40.000, usando como ejemplo el tema de la representación femenina entre las mujeres marines. Evan no estaba defendiendo la necesidad de mujeres marines, sino que a través de ese debate revelaba la necesidad por parte de Games Workshop de tomar conciencia de un problema dentro de su comunidad del que debía hacerse responsable, antes o después. Pero no basta con un manifiesto, ni con decirle a la gente que el Imperium está dominado por el odio. Con lo que ha pasado recientemente con las Custodes, podemos decir que... Games Workshop desde luego le ha echado unos huevos. Y mira que a través de lo que más le duele a los Gatekeepers, la representación. ¿Sabéis por qué la representación es algo importante para mucha gente? Porque incluir a los grupos ajenos al público tradicional en aquello que consumimos ayuda a normalizar la existencia de los mismos como parte de nuestra realidad cotidiana, independientemente si se hace por motivos comerciales o no. Todos podemos empatizar con personajes diferentes a nosotros, pero si los personajes que viven estas historias se reducen siempre a los mismos arquetipos, lo que provoca es un sentimiento de exclusión por aquellos que nunca se ven representados, o se ven representados pero de formas poco dignas y apelando siempre a estereotipos. Y lo más importante, la representación, a poco que se haga bien, implica una invitación. Cuando escribimos este guión preguntamos en la plataforma del mal si alguien se animaba a contarnos historias del gatekeeping en sus comunidades. Y en fin, la mayoría realmente iban sobre elitismo, pero sí que nos encontramos con algún que otro artículo que, en fin, harían que a cualquiera le diese vergüenza ajena formar parte de esta comunidad. Y aquí, por cierto, estamos parafraseando a Breaky.
es muy habitual encontrarse con que los gatekeepers hablan de defender el escapismo cada vez que ven feminismo e inclusión LGTB, racial o de personas minusválidas, como apareció hace poco en la comunidad de Dungeons & Dragons, encontrándonos a menudo con la verborrea insulsa de que meter política donde no corresponde arruina el producto que quiero. Esto lo que indica es que muchos de ellos se acogen a estos universos ficticios esperando no encontrarse con algo que les incomoda. Y si lo que les incomoda es esto, tenemos un problema. A estas alturas, el que no vea que hay una conexión entre el gatekeeping y el lado más retrógrado de Internet, después de años dando el coñazo, cada vez que esta gente pone el grito en el cielo por la aparición de casi cualquier cosa que no sean hombres blancos en papeles protagonistas, es porque se niega a verlo. Pandilla de putos cobardes. Pero ¿sabéis la parte más triste y ridícula de los gatekeepers? No es que se aferren a cualquier clavo ardiendo para sostener teorías conspirativas sobre enemigos imaginarios que vienen a invadir un hobby. No es la autonegación que practican para convencerse de que hay alguien velando por sus intereses y que las empresas que son dueñas de las marcas que adoran están de su parte. No. La parte más lamentable es que no tienen ningún poder real. A ver, como ya hemos dicho, los gatekeepers básicamente son consumidores. No son dueños ni de las marcas que consumen ni de los espacios de donde se reúnen. Y todo lo que, como mucho, pueden hacer es convocar la ilusión de cantidad a través de Internet. Pero, seamos honestos, tan pronto como apagas el ordenador, a menos que toda la comunidad local sea igual de desagradable, desaparecen. Resulta increíble lo patéticos que son cuando te das cuenta de que no pueden realmente hacer nada. ¿Cómo esperan mantener la pureza de su comunidad? ¿Montando piquetes en las tiendas? ¿Interrogando a quienes acuden a los torneos? ¿Acosando a escritores, diseñadores de Warhammer y tratar de excluirlos? Ah, por cierto, esto último ya lo han intentado y bueno, ya veréis cómo les ha ido. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este mentecato está tratando de hacer gatekeeping a John Blanche por llamar a su miniatura Marine mujer. John Blanche, para quien no lo sepa, es uno de los artistas más importantes de la historia de Games Workshop. Prácticamente creó las señas de identidad visual de Warhammer. Junto a él, varios autores han sido amenazados o se les ha intentado boicotear en el momento en el que han mostrado su desacuerdo con las conductas de esta gentuza, como Josh Reynolds, Graham McNeil, Dan Abnett, Aaron Dembski-Bowden, quien por cierto ya hablaba de incluir mujeres custodes y las mencionó en un libro de la herejía de Horus bastante antes de que saliesen en el Codex, y por supuesto Mike Brooks. Obviamente los gatekeepers no han conseguido una mierda. ¿Cómo de ridículo es este comportamiento para que creas que puedes señalar a gente que lleva creando el mismo universo que amas desde antes de que nacieras por haber puesto mujeres? Ser un gatekeeper implica hacer gala de una conducta asquerosa que nadie que quisiera una comunidad sana y cada vez más grande debería tener. Es pintarte una diana como persona non grata, salvo para los que son igual de insoportables que ellos mismos, y demostrar al mundo que tienes la mentalidad de un maldito crío. Pero sobre todo, es convertirse en un perdedor crónico, en una batalla imaginaria. Lo que ha ocurrido con las mujeres custodes es algo que lanza un mensaje muy claro. Los que no pintan nada, en más de un sentido, son esta gentuza, que se cree que está en una especie de guerra que, para colmo, están perdiendo sin que los que ellos consideran el bando woke tenga que pelear siquiera. Y aquí va una nota aparte. Como este vídeo se ha demorado, han ido pasando cosas mientras lo hacíamos que refuerzan la idea de que los gatekeepers son la cosa más ridícula y perdedora que se puede ser. La primera es que con la popularidad de Helldivers volvió a surgir la conversación de si era o no una parodia al fascismo, así como si también lo era su mayor inspiración, la película Starship Troopers, hasta que, oh sorpresa, los propios desarrolladores dejaron muy clara su posición. Pero mucho más interesante es lo que pasó con Trench Crusade. Para quien no lo conozca, es un juego de miniaturas inspirado por el arte de Mike Franchina. A su vez, por cierto, fuertemente inspirado por el arte de John Blanche,
que ha ganado popularidad recientemente. En parte porque, en fin, no hay más que verlo, pero parte de esta popularidad deviene de que los gatekeepers trataron de interesarse por esta nueva marca cuando sucedió lo de las custodes. Y adivinad qué pasó. Pues que los propios creadores de Trench Crusade banearon del Discord oficial a los usuarios de este tipo. Y encima dijeron esto, para dejar muy claro que si alguien estaba intentando entrar en Trench Crusade buscando una especie de fantasía ultra conservadora y anti-woke, se podía ir a buscar a otra parte. Esto, junto con lo de las custodes, viene a decir un mensaje muy claro. Nadie quiere relacionarse con esta gente, porque son todo lo que una comunidad no necesita, son un cáncer que únicamente se dedica a proyectar sus inseguridades. Pero más importante todavía es que no pueden hacer nada. Los gatekeepers, me refiero. Las cajas de custodes se agotaron de salida, la comunidad de Trench Crusade sigue creciendo. Creer que esta gente tiene verdadero poder mediático por unos cuantos miles de visualizaciones o por reventar el botón de dislikes a un vídeo es una fantasía. Si los gatekeepers esperan tener un espacio propio y dedicado para ellos, no les queda más remedio que hacer su propia comunidad endogámica o su propio wargame. A ver qué tal les va. Ups. Y sin embargo, si son perdedores sin ningún tipo de poder, ¿por qué hacemos este vídeo siquiera? Mirad, vivimos en un entorno en el que consumimos tanto internet que puede alterar la idea que tenemos de nuestra realidad. Y hay personas, sobre todo gente que pertenece a ciertos colectivos, que o bien no tienen la suerte de encontrarse a más gente que los apoye, o pueden tener la mala fortuna de que su primera experiencia con la comunidad les marque de por vida de la peor manera. Con todo lo que ha pasado últimamente, y viendo lo que está por venir, sentimos que hay gente que puede necesitar este mensaje. Aquí, de lo que hablamos, es que hay una comunidad, con gente que abraza las ideas y manías más trasnochadas de nuestra sociedad, y cuando un hobby trata de abrirse a nuevas personas, por el motivo que sea, estos energúmenos arman un berrinche y se montan unas pajas mentales sobre inclusión forzada y de cómo eso arruina sus queridas franquicias, y se montan una película de que eso es la decadencia de Occidente. A ver si nos enteramos de una vez. Creer que incluir a gente de diversas orientaciones sexuales, a mujeres y a personas de otras etnias o religiones en una franquicia es meter política y arruina un producto es de las mayores gilipolleces que ha dado de sí la era digital. Y en el mejor de los casos muestra una ignorancia absoluta, mientras que en el peor son complejitos malamente disimulados, y después de años y años aguantando la misma puta cantinela, hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que hay una cantidad bastante notable de fobias detrás de toda esta pandilla de bocachanclas, además de creadores de contenido cuyo único talento es apelar al más bajo común denominador, en una combinación de clickbait e indigencia mental que trata de pasar por comentario cultural carente de toda substancia. Y como sabemos que a esta gente le cuesta un poquito pillar la ironía, venimos a decirles que cuando Games Workshop hablaba de que no echaría de menos a ciertas personas, se refería a ellos. Para todos los demás, este es nuestro mensaje. Los gatekeepers son ruidosos, porque son débiles. Y no nos basta con la tibia equidistancia de quienes se acogen a un discurso de pretendida lógica y racionalidad contraria a los extremos. Lo que es en realidad es un vano intento de contentar a todo el mundo con una mal disimulada cobardía. Y esto sí es una crítica válida, perro. Nos gustaría creer que basta con el optimismo y la ilusión que muestran personas como Sir Khan o Todo Estrategia. Pero si algo hemos aprendido es que a veces no está de más mostrar el absoluto rechazo que los gatekeepers merecen. A ver, vamos a dejar clara una cosa, no estamos declarando ninguna guerra, porque básicamente esto ya está más que ganado. Pero podemos echarnos unas risas a consecuencia de esta cantidad de paletos y quedarnos tan a gusto. De esta manera, queremos hacerles saber a todas las personas de grupos que han sido tradicionalmente marginados que no solo son bienvenidos, sino que también hay gente dentro de la comunidad que está dispuesta a decirle a toda esta caterva de payasos
que si no les gusta que un trasfondo comercial cambie para ser más inclusivo, porque al parecer les importa más un mundo imaginario siga apelando a su vaga idea de coherencia que adaptarse para aceptar a las nuevas personas de la comunidad, a esas personas les decimos que se pueden ir a No van a conseguir nada más que ser recordados como la parte más penosa de una comunidad que no les necesita, y nos da exactamente igual si esto implica llevarnos mal con otros creadores de contenido de la comunidad. El que cae bien a todo el mundo es porque no lucha por nada o porque miente más que habla. Alguno se preguntará si, ya que tan tolerantes somos, deberíamos aceptar en la comunidad a gentuza así. La realidad es que no tenemos derecho a excluir a nadie. Tenemos exactamente el mismo poder o carencia del mismo que ellos. Pero tampoco tenemos por qué aceptarlos dentro de espacios sobre los que sí tenemos plena responsabilidad. Si organizamos una campaña de rol, no vamos a meter a gente que nos caiga mal. Si somos los moderadores de un servidor, tenemos pleno derecho de expulsar sin dar explicaciones. Y si organizamos un torneo que sea solo para mujeres, porque queremos dejar claro que esto no es un espacio dominado exclusivamente por varones, el que se pique puede subirse aquí y pedalear. ¿Y nos pone eso al mismo nivel que los gatekeepers? ¡Pues no, joder! ¡No! Por un lado tenemos a gente que quiere verse representada en el hobby, sin ser marginada por lo que son, y en el otro lado, ¿qué tenemos? Ignorantes nostálgicos en el mejor de los casos y gente alérgica a las femoides y jodidos nazis en el peor. ¿Vosotros pensáis que cuando Games Workshop habla de ser tolerantes e inclusivos pretendía referirse a esta gentuza? Warhammer es para todos. Lo que esto significa es que la tolerancia a nuevos integrantes, ya sean hombres, mujeres, personas de cualquier parte del espectro LGTB, de cualquier confesión o etnia, no se discute. Todos están invitados a unirse al hobby, y el que tenga algo en contra a este respecto, que sepa que el problema lo tiene él, no los demás, porque o bien puede entender que fuera de su burbuja digital le toca estar calladito, o bien puede buscarse otro hobby. O también podemos presentaros una tercera alternativa. Si alguna vez has sentido que los malvados progres invaden lo que creías que era tuyo, te ofrecemos la otra opción. Si sientes que tu estabilidad emocional depende tanto de algo tan voluble y sobre lo que tienes tan poco control como es una franquicia comercial, piensa que tal vez llevas demasiado tiempo aferrándote a algo que ya no te hace feliz, porque estás defendiendo lo indefendible. En lugar de eso, te invitamos a aceptar un cambio, que te guste o no es como Thanos, inevitable. Y mirar el lado positivo de la comunidad. Va a crecer. Vas a tener más gente con la que poder compartirla fuera de unos círculos que cada vez están más llenos de amargados, resentidos o gente que se aprovechará de ti para poder sacar visualizaciones. Nosotros, por nuestra parte, preferimos ser la imagen de aquello que queremos que sea esta comunidad y dejarte la puerta abierta. Te garantizamos que es una vida mucho más alegre y plena que la de unos perdedores crónicos. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!